pasadas. Tremendo. Ni traigáis, dice, a memoria las cosas que antiguas. Verso 19, muy conocido. He aquí, dice, que yo hago cosa nueva. Pronto. ¿Cuántos dicen que pronto? Santo Dios. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez dice: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Puede tomar asiento. Yo quiero ministrar esta mañana sobre nuevos propósitos. ¿Qué es un nuevo propósito? Quizás usted empezó un ciclo, empezó algo y no lo terminó. Porque Dios te dice esta mañana que tienes que cerrar ciclos para poder ver nuevos propósitos, nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos objetivos. Bien es cierto, va a empezar un año, pero para nosotros en Cristo dice que somos nueva criatura. Todos los días es un día nuevo. Todos los días es un día de propósito. Todos los días es para confrontar y enseñarle al mundo que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Que no tengo que esperar que cambie el número de un año para yo poder entender que tengo que empezar un nuevo ciclo, un nuevo episodio, una nueva meta. Cada día los podemos hacer. Mira que te mando, dice la palabra, que te esfuerces y ¿qué? Y seas valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Que dicen: Señor, yo voy a tomar esa palabra, yo voy a asesorarla en mi corazón y voy a entender, Señor, que el propósito por el cual tú me llamaste tiene que cumplirse aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra. En el cielo ya está otro destino para usted y para mí, pero aquí en la tierra es donde tenemos que nosotros ver los nuevos propósitos que Dios ha implementado en nuestra vida, porque ya lo puso, ya está ahí diseñado. Ahora hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. Cuando leíamos, fíjate que cuando yo estaba estudiando Isaías, forma parte del mensaje de consuelo al pueblo de Israel. Todo el capítulo 43, léalo en su casa. Léalo. Es muy bueno. Es un mensaje que le da al pueblo de Israel. Y está ahí Jacob, que le dice que no se acuerde de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha vivido, que él le dio nombre, que suyo es. Le dice: tú eres mío, le dice. ¿Por qué te preocupas si tú eres mío? Yo hice las cosas antes que tú nacieses, ya estaban hechas. Entonces, iglesia, o sea, le pertenecemos a Dios. Diga: le pertenezco a Dios. Yo a usted le pertenecemos a Dios. Otra cosa, Dios nunca los abandona. ¿A cuántos los ha abandonado Dios? ¿Y nosotros abandonamos a Dios? Ahí está. Y muchas veces. Voy a coger feriado espiritual desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No es así, iglesia. Los martes no hay nadie en la iglesia. Los miércoles de oración no hay nadie en la iglesia. En los matutinos de liderazgo no hay nadie en la iglesia. 3: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la hermana que dirige. ¿Abandonamos a Dios o no? ¿Y qué dice el Señor? Que Él no lo va a abandonar. Ese es el propósito de Dios, que Él jamás te va a abandonar. Él no abandonó a su Hijo. Él era un propósito por el cual el propósito se cumplió. Y si no, fuera en vano, porque aquí estamos nosotros, porque el propósito de Jesús sigue vigente. Sigue trabajando, sigue haciendo, sigue acelerando la iglesia para cuando Cristo venga, iglesia, estemos limpios, sin manchas y sin arrugas. Dice que sin nadie, sin santidad. Pregunto, no me contesten. ¿Hay santidad en diciembre? Hay muchos que abandonan, hermano, en diciembre. La fiesta, la glotonería. ¿A cuánto les gusta comer? Si no, miren nuestros cuerpos. Jean-Claude Van Damme me decía a mí cuando era joven. Ahora me dicen King Kong. Imagínense. Entonces le pertenecemos, no nos abandona. Y lo otro que me encantó cuando leí todo Isaías, hermano, que aún tiene un propósito con nosotros. ¿Se va a cumplir el propósito? Me gusta porque le dice: no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí,
¿Yo hago qué? Qué bonito hacer algo nuevo, ¿verdad, hermano? Empezar de cero. Decir, ok, hoy me pongo una meta, voy a empezar de cero y voy a llegar hasta el final. La cuestión es si llegamos. La cuestión es si lo mantenemos. Yo siempre pongo un ejemplo de los beisbolistas, los peloteros, los que son de Dominicana, Puerto Rico, saben que un pelotero se esfuerza mucho para llegar a las grandes ligas. Trabaja arduamente y llega a su meta, llega a las grandes ligas. La cuestión es mantenerse ahí. Pues así en Cristo Jesús. Usted ya llegó, ahora manténgase en oración, en ayuno y súplica, dice su palabra, en búsqueda perfecta delante de Él. Hermano, olvídese de lo que pasó atrás. Mire lo que hay enfrente, porque dice el Señor que hace cosa nueva. Oiga bien, cosa nueva. ¿A cuánto le gusta estrenar? Por ahí miré un video de un hermano que no tenía estrenos. Que Dios lo bendiga al hermano. Me causó risa, porque en Honduras es típico, hermano, estrenar. Yo cuando era niño, hermano, yo me ponía los estrenos a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde ya estaba dormido, hermano. Usted lo aprovechaba, porque la cultura es diferente. Hoy en día los niños son las 2 de la mañana y están ahí con la PlayStation haciendo nuevas cosas. Oiga bien, Dios es un Dios de ¿qué? De propósito. Dígales, hermano, Dios es un Dios de propósito. Entonces yo decía hace un rato que todos pasamos por ciclos. ¿Qué es un ciclo? Es una etapa que empieza y una etapa que se termina. Pero lo que Dios empieza, lo termina y lo perfecciona. La obra que empezó en usted y en mí, dice la palabra, que hasta que no sea perfeccionada, tenemos que buscar la perfección en Cristo Jesús. No, hermano, en las cosas de este mundo, hermano. Que yo lo hago mejor, que yo soy mejor, que yo canto mejor, que yo enseño mejor. Eso no es de Dios, hermano. Cosa nueva es que empecé de cero, 0 kilómetros. Como esos coches, hermano, 0 kilómetros. Y usted lo coge y dice, este coche es nuevo, 0 kilómetros. Yo lo estrené. Pues así quiere Dios, que tú estrenes un año en bendición, que tú estrenes un año en propósito, que tú estrenes un año agarrado de la mano de Él. Que venga lo que venga, iglesia, que nada te detenga. Entonces todos pasamos por ciclos, oiga bien, por etapas a lo largo de la vida. En la infancia, hay gente, hermano, que está atrapada en la infancia, que no ha cerrado ese ciclo de la infancia, que tal vez pasaron daño, cualquier situación que pasó en la familia, tienen esa situación ahí anclada, ese ciclo. Hoy en el nombre de Jesús te vengo a decir que cierres ese ciclo. Lo de tu infancia, ciérralo. Lo de la juventud es otro ciclo. Los que son jóvenes, los que somos jóvenes, hay ciclos en esa juventud que hay que desarrollarlos y pasar muchas veces de ellos. Hay otros procesos, pruebas que pasamos que hay que cerrar. Oiga bien, el problema no es comenzar ciclos, sino saber cerrarlos. Saber cerrar un ciclo. Hay hombres que se acuerdan todavía de la novia que tuvieron cuando eran niños y viven pensando en ella estando con su esposa. Dios, que Dios tenga misericordia. Cierre ese ciclo. Y hay mujeres también. Ay, si me hubiera casado con Hilario, dice. No estuviera viviendo así, dice. Cierra ese ciclo, mujer. El hombre que tienes a tu lado fue el que tú escogiste y el que Dios tenía diseñado para ti. Así que bendice a ese calvito, bendice a ese gordito, ámalo y bendícelo. Que Dios bendiga a los gorditos, hermano. Entonces el problema no es comenzar ciclos, hermano, sino cerrarlos. Hay que cerrar ese ciclo, hay que cerrar ese gordito, esa gordita del pasado. Y viva feliz con la que le hace las tortillas calientitas ricas, esas arepitas ricas. Viva feliz con ella. Es la que usted ama, es la que le ama. Otra cosa, hermano, hay ciclo, hermano, que queremos vivir la vida de otros. Se fueron los amén. Queremos vivir la vida de otros, hermano. Ay, es que si yo estuviera en el papel de ella o de él, las cosas fueran diferentes. Cierra ese ciclo en el nombre de Jesús. Eres tú, es tu identidad y Dios te hizo así y Dios te va a transformar y te va a formar. No es como tú quieras, es como Dios quiere hacerlo.
Hágale así. Cierro ciclo. En el nombre de Jesús. Ay, santo Dios. Y no he empezado a predicar. Oiga bien, este me gustó mucho, hermano. Porque hay personas, oiga bien, que van a entrar al 2026 y viven todavía en el 2010. Cuando yo vine a España, todo era bonito. Yo adoraba en mi iglesia, yo servía en mi iglesia, hasta ofrendaba y diezmaba en mi iglesia. Uy, a veces me daban la oportunidad de predicar. Uf, y la iglesia se estremecía. Cierra ese ciclo, iglesia. ¿Qué decía? No te acuerdes de las cosas de qué? Pasadas. Dios está haciendo cosas nuevas. Si lo hacías en el 2010, síguelo haciendo en el 2026. Pero no te acuerdes. Aunque a veces es bueno recordar, pero recordar las cosas buenas. Porque dice la palabra que Él borra todo ¿qué? Pecado, borra todo lo que es aquello, hermano. Lo que usted no dejó de hacer, hermano, no lo hizo porque ya no pudo. Haga lo que tiene que hacer ahora, que sí puede hacerlo. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Servir a Dios es compromiso, es entrega. Hay mucha gente que no sirve a Dios por no comprometerse, porque no tiene el propósito. Es que no tengo el propósito. No, cuando tú tienes el propósito, Dios pone la voluntad. Y cuando tú pones la voluntad, Dios pone el propósito. Son dos cosas diferentes, voluntad y propósito. Y ahí viene lo que es la efectividad de lo que tú haces en el servicio de Cristo. Ok, entonces yo decía que viven ancladas ¿dónde? En el 2010. ¿Qué año vamos a entrar? ¿Y usted qué va a hacer en el 2026? Cosa nueva. Pastores, líderes, ¿en qué puedo servir? Tengo un nuevo proyecto para la iglesia. Quiero salir a evangelizar con los hermanos. Uy, se fueron los amén ahí. Quiero unirme a los matutinos a las 4 de la mañana. Uy, se fueron. Voy a bajar el volumen mejor. Oiga bien, Dios no quiere que vivas atrapado en el ayer, sino alineado al propósito de hoy. Alíñate al propósito de hoy de Dios. Cerrando ciclos y abriendo propósitos. Cuando tú abres el propósito de Dios, Dios mío, hermano, no hay quien pare ese propósito. En lo que tú te propongas hacer. Por eso yo entiendo y me encanta José, porque mira, dice, o sea, José no es que tenía la voluntad, pero Dios le da una palabra y le dice, mira que te mando. Un mandato, mira que te mando. Oye bien, te voy a mandar, pero las cosas no van a ser fáciles. Te vas a esforzar en el 2026 para ver el 2027. Una bendición que te vino desde que ya estaba anclada atrás, pero ya estaba el propósito que el 2026 se cumplía. Pero hay gente que no cree, hermano, porque vive en el 2010 todavía. En el 2010 se acabó, hermano. Ha pasado hace muchos años, han pasado para llegar al 2025, casi 15 años. Vamos a entrar al 2026. Tienes que proponerte metas, propósitos personales, quizás, espirituales, económicas, ministeriales. Pero Dios quiere que te lo propongas en el nombre de Jesús. Si no cierras, oiga bien, lo que Dios ya terminó, retrasas lo que Dios quiere comenzar. Quizás Dios terminó un ciclo en tu vida ya, pero tú sigues en ese ciclo y dando vueltas. ¿Cómo estuvo el pueblo de Israel? ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Llevarlo a dónde? A la tierra prometida. ¿En cuántos días iba a entrar el pueblo de Israel? Los estudiosos 40. ¿Y cuánto tardó? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que en 40 días, que lo pudo hacer en 4 días también, entrase a la tierra prometida. Y empezaron a dar ciclos y vuelta y vuelta. Es que si hubiésemos quedado allá en Egipto, teníamos la cebolla, la harina, la arepa, los frijoles y todo en la mesa. Pero había un problema, que eran esclavos. Pero vivían ¿qué? Oiga bien, iban bajo a la tierra prometida, bajo la nube, bajo la columna, bajo la provisión del cielo. Oiga bien, tenían todas las ventajas, hermano, porque el propósito de Dios estaba y siempre lo va a estar en nuestras vidas. Pero ellos ¿qué? Daban vueltas. Y así somos el ser humano por naturaleza, que damos muchas vueltas para tomar decisiones cuando Dios ya te habló. Si Dios te dijo quédate quieta, quédate quieta.
Si Dios te dijo no hables, no hables lo que no tengas que hablar. Si Dios te dijo bendice, bendice al que tengas que bendecir. Pero no des vueltas, porque retrasa el ¿qué? El propósito de Dios. Y Dios vino hoy a dar propósitos. Hoy Dios vino a cumplir el propósito en tu vida y en la mía. Mire, hay ciclos que Dios manda a cerrar. Cerrar ciclos. Filipenses capítulo 3 verso 13 me gusta porque dice: hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que quedó ¿qué? Atrás. ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Pero dice la palabra que él olvidó lo que quedó atrás. Y voy a mirar, dijo, lo que está delante, que es el propósito de Dios. Dice, ciertamente lo que quedó atrás, y extendiéndome a lo que está donde atrás, dice, lo que está delante. ¿Qué es eso? Es tener propósito, es tener visión. Es decir, Señor, aunque pase pruebas, pero yo tengo un propósito, tengo una visión que lo voy a ver, tal vez no ahora, pero más adelante. Iglesia, tal vez no lo viste en el 2026 porque diste muchas vueltas, pero en el 2026 lo vas a ver en el nombre de Jesús. Lo que no hiciste en el 2025 lo vas a ver en el 2026, porque está, dice la palabra, delante. Porque Pablo dice que olvidó lo que quedó atrás. Olvídese si ayer no le saludaron, eso quedó atrás. Olvídese si no la llamaron esta semana, eso quedó ¿dónde? Atrás. Preocúpese por lo que viene delante, porque lo que viene delante es Dios que lo trae, no es el hombre. Las bendiciones vienen ¿de dónde? Del cielo, para ti y para mí, para ser recibidas en esta tierra. Pablo no dice no recuerdo, ¿verdad? No recuerdo, dice Pablo, sino que dice olvidando. Recuerdo y olvidando son cosas diferentes. Me acuerdo de aquellas cosas que hacía. Mejor diga, me olvidé de lo que ya dejé de hacer. Pablo diciendo, no quiero vivir ahí. Eso dijo Pablo, que no quería vivir ¿dónde? En el pasado. No quería vivir de lo que antes hacía. Hoy Dios te dice, vive de lo que estás haciendo ahora. Si amas a Dios, vas a vivir para Dios. Si sirves a Dios, vas a servir a Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. No solamente en Nueva Vida, no solamente donde me ven los líderes y los pastores, no, en todas partes. Olvidando lo de atrás y viendo lo que está adelante. Eso es tener visión, iglesia. Ay, es que los cristianos son futuristas. No, somos visionarios. Yo soy visionario. Yo veo más allá. Mira las estrellas, le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo? Mírala, si las puedes contar, cuéntalas. Tenía visión, había un propósito en Abraham. Así como hay propósito hoy en esta casa en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es cerrar ciclos, hermano? Oiga bien, pecados ya perdonados, porque dice la palabra que Dios borró todos nuestros pecados. Pero quizás nosotros no hemos cerrado ese ciclo, porque quizás los han hecho tanto daño. Yo decía hace un rato, porque hay traumas, hermano, y siento en el espíritu que hay traumas de niñez, que en la niñez los han traumado con cosas que los han hecho o han hecho, y vivimos con eso anclados. Esos son pecados que Dios ya perdonó porque tú los confesaste. Tienes que olvidarte de eso. Déjalo atrás en el nombre de Jesús. Que si quizás tu relación matrimonial no fue la de 1000 estrellas y por razones se divorciaron, olvídate de eso. Perdona a esa esposa, a ese esposo. Tienes que dejarlo atrás para poder ver lo que Dios tiene delante. Oiga bien, vivimos cadenas de fracasos y no hemos olvidado. No, que soy un fracasado porque mi madre en mi infancia me dijo que iba a ser un fracasado en la vida. Olvídate de eso en el nombre de Jesús. No hay mejor consejo que una madre, hermano. ¿Cuántos tienen sus madres vivas aquí? ¿Y cuántos lo aconsejan sus madres? ¿Y le hacemos caso? Muy poco de esos, amén.
No hay mejor consejo que una madre que una abuela. Esas canas representan sabiduría, iglesia. Oiga bien, Dios no bendice al que vive en el pasado todavía. Dios bendice al que piensa que olvidó el pasado y vive en el presente con Cristo Jesús. Porque muchas veces, es que Dios no me bendijo ayer. Quizás te bendijo y no te diste cuenta. Porque dice su palabra que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Cada mañana que usted se levante, hermano, ahí está la bendición de Dios. No es que no la bendijo, porque a veces pensamos que la bendición solamente es económica. Ay, bendíceme Dios, que vaya por la calle y me encuentre un sobre con un fajo de billetes de 50. Dios lo puede hacer, ¿o no? Dios lo puede hacer, iglesia. Y si no te lo encontraste, ay, es que Dios no me bendijo hoy. Ya te bendijo Dios. El abrir los ojos y ves. No sé, a mí me gusta dormir a oscuras, hermano. Que no me entre luz. Nada. Y a veces abro los ojos y pienso que, ay, Dios mío, perdí la vista. Digo, ay, Dios me libre. ¿No les ha pasado eso? ¡Puah! Y es porque está oscuro, oscuro todo. Ojo, no, ay, a él le gusta la oscuridad. No, no es eso. Porque con la oscuridad uno duerme más rico, hermano. Y con un buen edredón para este frito que está haciendo, ¿verdad? Ah. Y con la amada y el amado ahí. Ojo, la amada y el amado, esposa y esposo. Noviazgos así no vale, ¿eh? Eso no vale. Oiga bien, cerrar ciclos es parte, oiga bien, de la sanidad. Cuando leemos en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 que habla que para todo hay tiempo, dice, ¿verdad? Para tiempo, ¿para qué? Para reír, para llorar, para cantar. Hasta dice que hasta para morir hay tiempo. Oiga bien, para todo hay tiempo. Entonces dice la palabra que Dios permite procesos. Llorar es un proceso, ¿verdad? ¿Cuántos lloramos? Jesús lloró y sigue llorando a veces por algunas almas ahí que andan ahí ahorita con el piano merengue ahí en la espalda. El piano merengue para los latinos es una música latina muy, muy contagiosa, muy espiritual, no voy a decir, muy contagiosa, hermano. Entonces Dios permite procesos. Llorar, decía. Oiga bien, pero no vivir llorando. Hay gente que vive llorando todavía. Hay tiempo de qué? De reír y de llorar, ¿verdad? Hay un tiempo, hay un ciclo de llorar. Hay gente que llora. Por su familia nunca llora, pero por las telenovelas sí llora, hermano. Y por las películas. Aquí las lágrimas a moco tendido, hermano. Y pásame un pañuelo. No vivir llorando. ¿Cuántos los hemos caído? Hace poco me caí yo, hermano. Nos caemos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace usted? Y se sacude, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era muy jovencito, tenía unos 18 años por ahí. Hace mucho. Y había una muchacha en la escuela que era la más guapa de la escuela. Y yo me caí enfrente de ella, hermano. Hermano, yo me caí enfrente de ella. Me levanté ni me sacudí nada y salí corriendo. Pero cuando nadie me estaba viendo, me estaba quejando del dolor. ¿No les ha pasado a ustedes? Porque a veces los creemos fuertes. A veces los creemos los machotes. No, ay, no me dolió. Y el dolor que lleva dentro. Entonces caer, oiga bien, pero no quedarse caído. Si usted se cae, ¡pum!, se levanta. Y si lo ve que se sacude, que le vean, que no le dé vergüenza, hermano. No lleve el dolor dentro. Cierra ese ciclo de ese dolor dentro. Ciérralo en el nombre de Jesús. Hay tiempo también de perder. Oiga bien, ¿cuántos hemos perdido? Y mucho a veces, ¿verdad? Pero ¿saben lo que no hay que perder? A ver si saben. La fe. No hay que perder la fe. Hemos perdido tantas cosas, pero que la fe no se pierda, que esté ahí vigente. Oiga bien, el dolor no tratado se convierte en estacionamiento espiritual. Lo que usted no confiesa con su boca es un estacionamiento para vivir anclado en el pasado. Es un estacionamiento emocional.
que no quiere saber nada ni nadie. Es más, ni que sepan de usted. Eso es una muerte segura espiritual. Tiene que orarle al Señor y decirle: Señor, confieso con mi boca que te necesito, que me estoy secando. ¿Han visto las Pascuas ustedes? Ahorita en Navidad, la planta, la Pascua, es muy típica. Se vende a 4 euros en todas las tiendas, 5 euros. Yo casi todos los años le regalo una a mi esposa, pero este año no se la di. Porque si usted la deja ahí, hermano, esa planta no la cuida, se va secando, se va secando, se va secando, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de que se seca? Se muere. Pues así es el ser humano sin la presencia de Dios en su vida. Se va secando, se va secando, se va secando, se va secando hasta que muere. Pero Dios puede resucitar lo que está muerto en el nombre de Jesús. Así que yo le creo a ese Dios, hermano. Oiga bien, mientras no cierres la herida, no podrás ver el propósito de Dios. Hoy Dios me dijo a mí que iba a cerrar heridas. Ella tiene listo el esparadrapo espiritual para cerrar heridas del pasado y fresquitas también, porque a veces no solamente es el pasado, hay fresquitas, de esas que están goteando sangre poco a poco y que se está muriendo, se está secando espiritualmente. Hoy Dios va a limpiar toda herida en el nombre de Jesús. Usted vino aquí porque necesita de Dios. Usted no vino aquí porque es el último domingo del año. Usted vino porque ama y bendice a Dios en todo momento y que necesita de Él. Yo necesito de Él en todo tiempo, iglesia. El que uno sea líder espiritual, pastor, apóstol, diácono, lo que sea, necesitamos de Dios también. Y los que predicamos la palabra, y lo voy a decir, somos los que más necesitamos de Dios. ¿Saben por qué? Porque ustedes escuchan lo que el hombre de Dios se para aquí a decir. El que tenga oídos, oiga la palabra, dice el Señor. Así que necesitamos, iglesia. Oiga bien, Dios activa un propósito mayor cuando tú cierras esos ciclos, cuando tú sellas esas heridas. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Se lo voy a pedir a los hermanos que me lo pongan ahí, que quiten ese hermano feo de ahí. Póngamelo ahí, hermano, por favor. Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice. ¿Cuántos pensamos aquí? ¿Cuántos tenemos pensamientos de bien? Amén. ¿Cuántos tenemos pensamientos de bien? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Néstor, dice ahí la palabra. Yo puedo decir cualquier cosa, pero lo que dice Jehová es palabra de Él. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin. Entonces, si Él dice la palabra que tiene pensamientos de bien sobre nosotros y no de mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el ser humano por naturaleza pensamos siempre mal de los demás? ¿Quién es usted y quién soy yo para pensar mal del hermano Ramón? Y perdón que te meta, hermano Ramón. Ay, es que hermano Ramón, tiqui, 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 tiqui. Porque yo sé los pensamientos que tengo. ¿Acerca de quién? De usted y de mí. Es más, Él sabe lo que usted está pensando ahora. Algunos estarán pensando: Dios mío, ¿a qué horas termina esto? Y dejé los frijoles puestos. Acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Qué es la paz, hermano? ¿Cuántos oran en la noche y dicen: Señor, en paz me acostaré? ¿Y cómo se levanta al día siguiente? Como una leona o como un león. Dame el café, mujer. Y en la noche oramos: Señor, en paz me acostaré. Y los ponemos tan espirituales en la noche, hermano. Y en paz me levantaré.
Dale un descanso a este cuerpo, Señor. Y al día siguiente se levanta. Ese día quizás, eso es mentira del diablo, que se levantó con el pie izquierdo, hermano. Porque yo duermo al lado izquierdo de mi cama y todos los días me levanto con el pie izquierdo, y todos los días para mí son de bendición. O sea que ese es una falacia del diablo. No le crea todo lo que digan por ahí, hermano. Crea lo que dice ahí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. La paz es que yo tenga paz con mi hermano. La paz que yo tenga la paz con el pastor. La paz que yo tenga la paz con la de alabanza. La paz es la que yo tenga con cada uno de vosotros. Porque esos pensamientos van a llegar al reino de los cielos y va a decir: mi hija y mi hijo tienen pensamientos de bien, por lo cual el propósito por el cual yo les llamé lo voy a cumplir en sus vidas. Porque eso es lo que le estaba diciendo a Jeremías: los pensamientos de paz y no de mal. ¿Cuánto hemos pensado mal de alguien? Aquí no se pongan espirituales. La pregunta es: ¿y cuánto seguimos pensando mal? Bastante, sinceridad. Ay, el hermano Calistro no vino a la iglesia, pero usted lo llamó para preguntarle si está bien, si le pasó algo, si tenía para el abono de transporte, si esta semana comió o no comió, o si está sana o sano. Le escribió para eso. Sino que ya pensamos mal. Se descarrió en diciembre, hermano Calistro. Allá lo vi con una chela, dice. Una chela, hermano, en el mundo mundano es una cerveza. No crea que una chela es una mujer rubia. Ve, pensamiento de mal. A ver, ¿ah? Y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios te bendiga, Ramón. Ay, Dios mío. Oiga bien, ningún ciclo que Dios termina vacío. Los ciclos que Dios termina los empieza poderoso. Si no, pregúntele a José. José, ¿a dónde fue metido? En un pozo. Y después del pozo, ¿a dónde pasó? A la cárcel. Y después de la cárcel, al palacio. Había un propósito. Él pasó primero ¿por dónde? Por el pozo. Quizás muchos están pasando por pozo ahora. Quizás la cárcel, no una cárcel de esa física, sino una cárcel espiritual. Y después de esa cárcel usted va al palacio. Porque el trabajo que está haciendo aquí se va a cumplir en el reino de los cielos. Porque te va a decir mi Dios: bienvenido al reino de los cielos, porque has cumplido el propósito en la tierra. Entonces José pasó pozo, cárcel y palacio. No se quede en la cárcel. No se quede en el pozo, haga como el burrito, sacúdase la tierra y píselo y suba. Sacúdase la tierra, pisa y suba. Y después lo que estaban, ¿y cómo salió este burro de ahí? Porque era más inteligente que los que estaban arriba. Esa es una moraleja muy buena. Como el burro ya estaba viejo, porque así pasa, hermano, cuando ya somos viejos en lo ministerial, en la edad, en todo, los van enterrando. Ya ese no vale, ese no sirve. Pero Dios te va a sacar de ese pozo. Dios te va a llevar a las alturas. Dios te va a llevar a lugares que tú nunca imaginaste. Pero tienes que sacudirte el polvo de los que piensan mal de ti, de los que tienen pensamientos de mal. Pero no los maldigas, bendícelos. José nunca maldijo, sino que bendijo. Moisés, ¿quién fue Moisés? Un libertador. ¿Pasó proceso Moisés? Claro. En el desierto estuvo Moisés. Ahí fue procesado. Y Dios lo llevó a hacer ¿qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Trabajar su carácter en todo el desierto. ¿Se enojó Moisés? ¿Acaso yo los he parido? Dijo Moisés. Imagínense, hermano. Y dice que el hombre más manso de la Biblia no quebraba un plato, pero se engoriló un día. ¡Buf! Los que juegan fútbol ahí. Ahí no se había inventado el fútbol, pero Moisés ya era delantero, papá. Y golpeó la peña, dice la palabra. Y cuando Dios le dijo ¿qué? Le hablara a la peña. Era parte del proceso. Era parte de cerrar ese ciclo
que ya no estaba en Egipto, sino que Dios lo iba a llevar a ser el libertador, a cumplir un propósito. Jesús, ¿dónde fue Jesús? De la cruz. Isaías 53 en adelante. Todo el sacrificio que hizo Jesús por usted y por mí. Y dice la palabra que el propósito de Dios era traer resurrección para usted y para mí, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hoy usted y yo podemos decir que somos salvos por gracia y por medio del Señor Jesucristo. O sea que todos estos ejemplos que les he puesto, hermano, es porque había un propósito. Por eso Dios te trae nuevos propósitos. Ya casi el tiempo me va avanzando. No puedes entrar al propósito, oiga bien, con cargas viejas. Cuando usted va al súper, le gusta ir cargado. Si es posible, que mejor que lo lleven a domicilio, ¿verdad? Hoy está eso, antiguamente no. Cada quien se carga. Yo me acuerdo del niño, me cargaba unas bolsas aquí, hermano. Por eso no crecí, tanto peso que me pusieron. Me cargaban. Mira lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿De qué dice? De todo peso. Me gusta. Y dice después, y de él, el pecado es peso. El pecado es un peso. Pero Cristo lo quiere hoy quitar. De todo pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia. ¿Somos pacientes? ¿Esperamos en Dios? ¿Confiamos en Dios? ¿O le oramos a Dios y que mañana se cumpla? Dios lo puede hacer. La carrera que tenemos, ¿por dónde? Por detrás. Recordemos que detrás ya quedó atrás. Lo de atrás es pasado. Lo que está, dice, por delante. Y lo que está delante es prometedor de parte de Dios. Él no te va a mandar a ti a tu tierra con las manos vacías. Él no te va a mandar a ti de tu familia con las manos vacías. Te va a llevar con una palabra viva y eficaz en tu boca, que es más poderosa que una espada de doble filo. Te va a llevar a ti a orar por aquellos que nunca creyeron que tú podías orar por ellos, porque Dios empezó un ciclo, lo procesó en España y te maduró y te llevó a una bendición mayor a tu tierra. Porque no somos de esta tierra, somos extranjeros, bien es cierto, pero un día volveremos y quizás no vamos a llegar con la riqueza que pensamos que íbamos a adquirir aquí, pero llevas una riqueza mayor, que es el propósito de Dios, que es la palabra de Dios, que es la esencia de Dios. Mira, Dios no te pone pruebas, ojo, o cargas, puse aquí, para castigarte, sino para acelerar tu destino. Toda prueba que Dios te pone es para probar tu fe y para ver hasta dónde tú eres capaz de soportar la siguiente. Cuando tú das un paso, ya Dios dio el otro por ti. Cuando tú das otro paso, ya Dios ha dado dos por ti. Entonces, ¿qué te detiene para cumplir el propósito de Dios? Si lo tenemos todo en Él, si Él es todo para nosotros. Hay muchas cargas comunes, iglesia. ¿Saben cuáles? El rencor es una carga muy común. Olvidando el pasado, la culpa, el temor. Esas son cargas comunes que no podemos traerlas ni cargar todos los días con ella. Se dice que Él los limpia de toda carga, de todo pecado, porque siempre vivimos recordando de lo que dejamos de hacer, porque seguimos recordando de las cosas que pensamos que las podíamos hacer. Se dice que en Cristo somos más que vencedores. Todo, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bonito el versículo, pero había que verlo en medio de la prueba. Cuando se te acerca gente y te cuenta sus circunstancias, y que a veces nos quedamos sin palabras, y a veces hasta dudamos.
dudamos. ¿Será que podemos ayudarle? ¿Será que podemos? Yo le decía a una hermana hace un rato que nosotros no podemos ser más bondadosos que Dios. Dios es único. Dios es el que alivia. Dios es el que perdona. Dios es el que salva. Dios es el que te da la provisión y la bendición todos los días. Dios es el que te sacó de ese Egipto para llevarte a una tierra prometida. Dios es el que cumple el propósito. El propósito no se hereda, iglesia. El propósito mío no se lo puedo heredar a mi hijo. Eso no se hereda. Para poder tener la herencia del cielo hay que caminar liviano, no con cargas, dejando atrás ¿el qué? Todo el pasado. ¿Cuántos quieren abrir propósitos? Hay una cosa que necesita, dos cosas para abrir un propósito. Se requiere uno, fe, y el segundo, acción. Porque una fe sin obras es muerta. Porque muchos tenemos fe, pero no accionamos. Fe y acción. Mire qué dice Mateo, ya estoy casi terminando. Mateo 14, 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué dice la palabra? Que Pedro caminaba sobre ¿qué? Sobre las aguas. ¿Tenía fe Pedro? ¿Tenía fe? Claro que sí. Pero no tenía propósito. Porque el propósito era llegar al otro lado, donde estaba Jesús. Pero ¿qué pasó? En medio de las circunstancias, Jesús le dijo: oye, ven. Pedro empezó muy bien con fe, una fe semblante, fuerte, valiente, y empezó a andar. Pero mientras él andaba, él se empezó a darse cuenta quizás que estaba caminando sobre el agua y no tenía el propósito, porque decía que muchos tenemos fe pero no propósito. Cuando tú ajuntas la fe y el propósito, se va a cumplir y vas a llegar a donde quieras llegar. Vas a cumplir lo que quieras cumplir en Cristo Jesús. Vas a obtener lo que Cristo dijo que ibas a obtener. Pero si tienes fe y propósito. Pedro perdió el propósito porque se empezó a tener temor, dice la palabra. En medio de la fe hay que perder el temor. Ser desafiantes a nosotros mismos. Si yo puedo, Señor. Yo puedo hacerlo en ti, Señor. Pedro quizás se avanzó. Porque así empezamos el 2025, avanzando, pero no teníamos un propósito hasta donde queríamos llegar. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús cuáles son los propósitos que tú tienes. Y los que no se han cumplido, pónselos al Señor en el nombre de Jesús. Señor, quizás me desvié, quizás me despreocupé por el propósito, pero hoy, Señor, entiendo que hay un nuevo propósito en mi vida. Hoy entiendo, Señor, que hay una nueva oportunidad. Hay un nuevo ciclo en el cual yo voy a meterme en ese ciclo y lo voy a cerrar y voy a abrir otro para poder cumplir el propósito por el cual tú me has llamado, Señor. Porque todos somos llamados hijos de Dios. Todos. Dice que todos los que confiesen con su boca serán, ¿qué dice? Hijos de Dios. Oiga bien, cuando Pedro pasó esto, iglesia, la fe no es que elimine el miedo, porque dice la palabra que Pedro tuvo ¿qué? Temor. Él tenía fe, pero no eliminó el miedo que él tenía de hundirse. Cuando lean Isaías 43 se van a dar cuenta, porque le dice: cuando pases por las aguas no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, le dijo, no te quemarás. O sea que hay pruebas que son necesarias que pasemos para poder ver cumplido ese propósito en nuestras vidas. Quizás económicas, quizás financieras, quizás familiares, son pruebas. Pero Dios va a cumplir el propósito.
Yo no sé de la manera que Dios te llamó a ti. Yo no sé lo que estás viviendo o pasando. Pero déjame decirte que Dios te dice esta mañana que Él va a cumplir el propósito. Que pese lo que pese, cueste lo que cueste, Él va a cumplir el propósito por el cual Él te llamó a ti. Y Él no se equivoca con lo que llama y escoge. Él no se confunde con los llamados. Él no se confunde con las perlas preciosas que Él escogió de esta casa. Él no se confunde con los hombres valientes que Él escogió de esta casa. Si Él te escogió, perfílate para ser una escogida y un escogido de Dios. Y decirle: Señor, hoy es el propósito. Hoy es el tiempo de un nuevo propósito en mi vida. Quiero empezar el 2026 con nuevas metas, nuevos objetivos. Visionar más allá, Señor, de lo que mis ojos puedan ver. Y aferrarme a tu palabra, Señor. Y cumplir esa palabra que tú has determinado para mi vida. Aunque el mundo me venga encima, Señor, pero yo voy a ir delante de ti, Señor. Porque tú eres el guía, tú eres la dirección, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Y sin ti, Señor, nada puedo hacer. Él es el Dios que usted y yo le servimos. Lo que no cierres, iglesia, en el 2025 detiene el propósito en el 2026. Cierra ciclos, cierra rencores, cierra falta de perdón, cierra murmuraciones en el nombre de Jesús. Y perfílate para lo que viene delante. Eso decía el apóstol Pablo: persigo lo que viene adelante. Lo de atrás se queda atrás. Yo pregunto, iglesia, ¿qué ciclo quieres cerrar hoy? Ponte sobre tus pies. ¿Sabe? Hay gente que sigue tocando puertas que Dios ya cerró. Si Dios cerró esa puerta es porque no te conviene. Viven esperando que abran esa puerta. No. Si está cerrada es porque Dios no quiere que tú entres a ese lugar. ¿Qué propósito te está esperando, iglesia? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano? La presencia de Dios. No es lo económico, no es la casa que tú vivas, no es el coche que tú tengas. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que el hombre necesita. Eso es lo que la mujer necesita. Cuando se perfilen a esa dirección, el mar se va a abrir. El mar se abrió, dice la palabra, y el pueblo pasó. Porque había un propósito al otro lado. Había una nueva tierra. Habían alimentos. Habían uvas enormes. Habían cosas mejores. Pero tuvieron que dejar atrás el pasado. Y saben, Dios sacó a su pueblo con todas las riquezas. No lo sacó con las manos vacías, porque Dios lo llevó con un propósito a una tierra que fluía la leche y la miel. Quizás en tu país pasaste muchas dificultades, adversidades, y Dios te trajo a esta casa, a esta tierra, a este país, y estás viviendo la mayor bendición. Quizás no te das cuenta de lo que tienes. Quizás a veces nos quejamos de las bendiciones que tenemos diciendo bendecidos. Se fue toda queja en el nombre de Jesús. Se fue todo aquello, ya no puedo. Se fue todo dolor del pasado. Se fue toda angustia en el nombre de Jesús.
Se fue toda persecución en el nombre de Jesús. Hoy se va todo en el nombre tuyo, Jesús. Dígale al Señor: Señor, hoy cierro ciclos que ya no vienen de ti. Y abro mi corazón, Señor, a tu propósito eterno. Abra su corazón. Cuando cierra ciclos en obediencia, Dios abre propósitos de poder. Levanta tus manos. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor que todo lo que estaba antiguamente, toda tristeza del pasado, todo dolor del pasado, hoy se va en el nombre de Jesús. No os acordéis, como dice la palabra, de las cosas pasadas. Hoy te dice el Señor que Él hace cosas nuevas y mejoradas. Cosas nuevas y mejoradas. Cierra tus ojos. La obediencia abre propósitos nuevos. La obediencia es el mayor propósito por el cual Dios quiere obrar en nuestras vidas. Si hay alguien aquí que tiene cosas del pasado que quiere hoy confesarle al Señor, quizás roturas del pasado, hoy es un buen día para cerrar ese ciclo. Hoy es un buen día para perdonar. Hoy es un buen día para decirle: Señor, hoy rompo todo mi pasado. Hoy rompo toda esclavitud del pasado, Señor, y me aferro a ti. Me aferro a ti, al propósito nuevo que tú tienes para mí. Porque tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien sobre mí, Señor, y no de mal. Por lo cual, Señor, hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, a entregarte, Señor, todas mis cargas, todo mi peso, toda mi angustia. Oh, Señor, todo lo que no ha sido libre, hoy libértalo, Señor, de mi vida. Toda esclavitud se va, Señor, en el nombre de Jesús. Toda carga, toda culpabilidad, todo error, Señor, del pasado, hoy es perdonado en el nombre tuyo, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, llena, Padre Santo, llena con tu gracia, llena con tu